Listo. Continuamos, darles la bienvenida nuevamente a este primer día de nuestro ejercicio de segundo ciclo de microconferencias, ahora en nuestro formato virtual, microconferencias UTP. La intención de este ejercicio de microconferencias es que tu alumno o tu comunidad en general, porque además, bueno, también nos encanta recibir invitados, nos encanta que personas que incluso están en bachillerato, que incluso ya dejaron de estudiar hace tiempo, ser la herramienta o ser el pretexto ideal para que empieces a considerar en su momento qué carrera quieras estudiar o bien retomar tus estudios, ¿no? Entonces, bienvenidos sean tanto nuestra propia comunidad como comunidad externa a esta segunda microconferencia. En este momento tenemos de invitada a la maestra Jacqueline Pérez Mondragón. Ella nos va a dar la ponencia ¿Qué puertas nos abre un segundo idioma? Bien, el impacto de un segundo idioma en el ámbito laboral. Creo que resulta bastante interesante, resulta bastante provocador, sobre todo a quienes en algún momento hemos generado resistencia para el manejo de un segundo idioma, ¿no? Y que conforme van pasando los años identificamos que sí lo necesitamos y que por supuesto nos hubiera podido abrir en algún otro momento una puerta magnífica, oportunidad laboral, no sé, participar de programas de investigación, demás, el haberlo manejado en tiempo. Bien, hago la presentación de la maestra Jacqueline Pérez Mondragón, invitada de esta mañana. Ella estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de México y la maestría en Educación en la Universidad Interamericana de Desarrollo. Ha participado en diversos operativos para el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, actualmente CNI, que de diversos temas como narcotráfico, tráfico de personas, subversión, propiedad intelectual, además de fundadora o parte del equipo fundador de la Unidad de Atenciones a Incidentes Fronterizos. Ha realizado participó en la traducción del catálogo de incidentes fronterizos que pudieran derivar en delitos de orden federal tanto para México como para Estados Unidos, implementando así la coordinación del actuar entre las dependencias mexicanas y la patrulla fronteriza, Border Patrol. Bien. Ha participado también de aperturas de estancias infantiles, incorporadas a red de estancias infantiles para CEDESOL, donde ha colaborado por más de 12 años en atención integral y profesional a esa parte de sector vulnerable en la sociedad. Además, también a cargo y en la dirección de una escuela de educación preescolar, donde ha destacado en el impulso del humanismo desde esa área y desde esa perspectiva como parte central de la educación y desarrollo integral de los alumnos, integrando materias como yoga, música, danza e inglés como pilares del desarrollo social y emocional de los infantes. Ha impartido cursos, capacitado a personal educativo sobre las reformas educativas 2011 y 17. De igual forma ha dado conferencias sobre desarrollo socioemocional de los infantes, ambientes de aprendizaje y procesos de aprendizaje del idioma inglés en menores y adultos. Bueno, creo que es basta la experiencia de la maestra Jacqueline y pues una vez más, bienvenida maestra. Es un gusto para nosotros que esta mañana se pueda compartir, que nos pueda, que nos pueda mostrar un panorama. ¿Qué es lo que sucede con el manejo de un segundo idioma? En esta ocasión vamos a hablar en específico en inglés, pero no necesariamente o exclusivamente de ese idioma, sino de un segundo idioma que pudiéramos manejar. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Lupita Atlamay. Gracias por la invitación. Y efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de la importancia e impacto que tiene el que nosotros como personas hablemos un segundo idioma. Pero específicamente hoy vamos a iniciar con el idioma inglés. ¿Por qué? Porque el inglés es uno de los idiomas más hablados a nivel mundial. Quiero comentarles que de acuerdo con datos estadísticos de la empresa alemana Statista,
En el año 2019, el inglés era el idioma más utilizado a nivel mundial en relaciones internacionales, y es importante destacar este tema porque en UTP tenemos estudiantes de relaciones internacionales que deben de estar conscientes desde el inicio que los idiomas son parte integral, parte básica de su carrera. No solo ellos, también los de Derecho, Administración, Psicología, Pedagogía, en los que a veces en estos 2 años, en el paso de la docencia a nivel licenciatura, he encontrado un bloqueo total. El inglés es la materia de relleno. El inglés es la materia que debo de cursar a fuerza para sacar mis papeles. Sin embargo, hacemos una revisión de todo esto y podemos checar que principalmente es uno de los idiomas más utilizados por número de hablantes a nivel mundial. Por ejemplo, podemos considerar, si pudieran apoyarme con la presentación, si la tienen, maestra, pudieran apoyarme con la presentación. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Fíjense bien, vamos a ir revisando. Continuamos la siguiente diapositiva. Fíjense bien. De acuerdo con datos estadísticos de la empresa alemana Statista, hasta finales del año 2019, el inglés es el idioma más utilizado a nivel mundial. Tan solo en habitantes nativos hay 375 millones. En hablantes en total a nivel mundial en millones hay 1.500 millones de habitantes que hablan el inglés. El chino, 1.100 millones, el hindú, 650 millones, el español, 420 millones en total, y el francés, 370 millones. La siguiente diapositiva, por favor. Debemos de considerar que por porcentaje a nivel mundial, ¿te imaginas tú cuando hablas el inglés con cuántas personas puedes comunicarte? Y no solo eso, la importancia que tiene en que, por ejemplo, en relaciones internacionales, todos los que ya saben cuáles son las funciones de la Organización de las Naciones Unidas deben de considerar que junto con el chino, el árabe, el español, el francés y el ruso, el inglés es uno de los idiomas oficiales. Y por supuesto, el más importante porque es el que más habitantes hablamos en el mundo, ¿ok? También debemos de considerar que el inglés se utiliza para todas las negociaciones internacionales. Debemos de retomar el caso del TEMEC. El pasado tratado tratado que fue firmado no hace mucho, primero se negoció y se firmó en inglés. Si bien es cierto, hubo la traducción al español y también al francés, que es otro idioma oficial en Canadá, pero las negociaciones en primera instancia se llevaron a cabo en el idioma inglés, ¿ok? Esa es una de las situaciones más importantes. Consideramos que el comercio exterior también lleva implícito el idioma inglés. Ahora bien, en las negociaciones es importantísimo, también tenemos que a nivel nacional, en nuestras carreras, pensamos que no es necesario y sabemos ahora que en Derecho, que en Relaciones Internacionales, en Pedagogía, en Psicología, se necesita. Vamos a ver por qué. Continuamos, por favor, con la siguiente diapositiva. Fíjense bien, me refiero nuevamente aquí. El tratado fue firmado primero en inglés, después en español y en francés, que es el idioma oficial también de Canadá. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, nuevamente, estudiantes de relaciones internacionales. Fíjense bien, otro dato más importante del uso del idioma inglés en el mundo es la diplomacia parlamentaria, es decir, la diplomacia entre parlamentos agrupados en la Unión Interparlamentaria, la UIP, y de lo cual ustedes van a hablar, van a conocer en su carrera y después, cuando ejerzan, tendrán que conocer y manejar todo este tema.
Pero ¿cuál es la importancia también? El idioma oficial es el inglés y el francés, pero primero es el inglés. Si tú en tu trabajo no logras dominar este idioma, difícilmente podrás visitar alguno de estos lugares y ser parte de estas ponencias o de estos trabajos a nivel mundial. Por ejemplo, la UIP es las Naciones Unidas de los Parlamentos y tiene su sede en Ginebra, Suiza. De ahí la importancia del porqué del idioma. Continuamos con la siguiente diapositiva. Fíjense bien, antes de entrar al estudio como tal de lo que es y cómo se lleva a cabo el manejo y la evaluación del idioma inglés, voy a hacer énfasis en algunas de las carreras. Por ejemplo, en la licenciatura en Derecho, son los principales resistentes a aprender inglés, porque consideran que para ellos solo existen los juzgados o las instancias de procuración de justicia. Sin embargo, si tú trabajas en un área de gobierno o en un área particular, en todos los lugares siempre hay un departamento jurídico. Vámonos específicamente al área de licitaciones de cualquier dependencia de gobierno. En estas áreas de gobierno hay licitaciones. ¿Qué es una licitación? Cuando una dependencia de gobierno específicamente requiere adquirir bienes o servicios de algún proveedor. Para eso, muchas empresas concursan y te dicen sus precios, la calidad y qué es lo que estás pidiendo. Y entonces se concursa. Pero también hay licitaciones internacionales cuando México no tiene el producto. Para llevar a cabo esas licitaciones, abogados, necesitamos conocer la pirámide de Kelsen. ¿Por qué? Porque tenemos licitaciones abiertas, licitaciones internacionales abiertas y licitaciones por tratados. Por lo tanto, sabemos como abogados que primero tenemos que atender porque las que son por tratados. Después, vamos a tener que solicitar productos. ¿Qué necesitamos? Saber inglés para poder traducir todo eso y no depender de otras personas. Y generalmente y desafortunadamente en nuestro país sucede. Tenemos que depender o creer que la traducción que nos está entregando la empresa es la adecuada, porque no nos capacitamos día a día, porque el inglés a veces decimos, no lo comprendo y no vamos más adelante. El año pasado, por ejemplo, también pedagogía. Las pedagogas generalmente en las escuelas ganan entre 8, máximo 12,000 pesos, realizando diferentes labores, tanto dando clases como desarrollando programas. En escuelas con áreas como Interlomas, Polanco, fue precisamente los ejemplos que pude visualizar el año pasado, antes de que iniciara precisamente esta pandemia. Observaba que en escuelas de Polanco, cuando tú puedes entrevistar a un padre de familia 100% en inglés y desarrollar la currícula de una materia, de una escuela y además hacerlo en inglés, tu promedio del sueldo se elevaba al 50%, es decir, de 12 te ibas hasta 24,000 pesos. Sin embargo, seguimos todavía con esa resistencia. Administración de recursos humanos, todos los que están en administración, las empresas transnacionales que hasta hoy todavía existen en México requieren personal capacitado con un segundo idioma. Puedes tener el francés y es básico también principalmente para las carreras de turismo y relaciones internacionales, pero primero debemos tener el inglés. IF es una de las escuelas que a nivel mundial es conocida por generar programas de aprendizaje para el idioma inglés y detectar cuáles son los niveles a nivel mundial. Cambiamos la diapositiva, por favor. Déjenme decirles que una de las situaciones que encontramos en nuestro país son las solicitudes de empleo y lo que nosotros consideramos. Cuando tú vas a solicitar empleo, siempre te preguntan, ¿qué idioma hablas y cuál es tu porcentaje del idioma, ¿no? Y entonces tú pones 50% de inglés escrito, 50% de inglés hablado y 30% de inglés escuchado, ¿no? Y entonces, cuando pasas a una entrevista, dicen, ok, él trae inglés, tú consideraste ese nivel.
E insisto, es algo que nos pasa aquí en nuestro país. Tú consideras tener un nivel. Entonces entras a la entrevista de trabajo y ¿qué sucede? La primera pregunta es, ok, hello, good morning, do you speak English? Y entonces ahí tú dices, es que me puse nervioso y ya no entendí. No, actualmente hay procesos de evaluación validados a nivel internacional. ¿Podríamos cambiar la diapositiva, por favor? Y ahorita es lo que vamos a ver. Un pequeño ejemplo de cuando nos preguntan, do you speak English? Y dices, no entiendo. Ah, le pregunto que si habla usted inglés. Ah, sí, perfectamente, porque estamos en un error. Y eso es la parte que vamos a trabajar, que estamos empezando a trabajar también en UTP, la parte de la gramática, del vocabulario y, ¿por qué no? Si se han dado cuenta, también hacemos un repaso de lo que es la gramática en nuestro idioma. Cambiamos, por favor. Fíjense bien, actualmente existe el marco común de referencia europeo. Este marco común inicia a través de un trabajo que realizan tanto particulares como docentes como instituciones, principalmente en Ginebra, Suiza. Si ustedes saben, turismo, relaciones internacionales, la parte de Suiza, los suizos tienen una injerencia muy importante en muchas actividades internacionales. ¿Por qué ellos empiezan a desarrollar esto desde 1971? Y hasta 1991 es cuando se obtiene un plan y un programa para medir el nivel de inglés de las personas a nivel mundial. Y bueno, estoy diciendo a nivel inglés, lo desarrollan para todos los idiomas que hablamos en el mundo. El primero, y lo tenemos aquí, todos los idiomas se evalúan, chicos, de la siguiente forma. A1 y A2, que son los niveles básicos. B1 y B2. Cuando tú estás en el B1, tú ya puedes sobrevivir en otro país hablando el idioma. Puedes intercambiar ideas, opiniones, llevar una conversación con alguien de otro país. Cuando llegamos al nivel B2, entonces se considera que tenemos un inglés intermedio avanzado. C1, tú ya estás en el nivel para platicar con personas nativas a un nivel de relaciones internacionales, a un nivel de derecho corporativo, a un nivel de administración de recursos humanos. Turismo, lo vemos en la parte de que muchos alumnos de turismo empiezan incluso trabajando en parte de hotelería, desde sirviendo mesas, para llegar incluso a estos niveles. Pero ¿cómo se va a llegar a esto? Ahorita se los vamos a explicar. Y por último, el C2. El C2 es cuando tú manejas un nivel en el que perfectamente el tiempo que sea necesario vas a poder interactuar. Es decir, puedes traducir textos de derecho, textos relacionados con el tema de relaciones internacionales, porque es importante comentarles que también cada área tiene un vocabulario específico. Y entonces para llegar al C2, al C1, vamos pasando una serie de exámenes y de preparación para poder tener este nivel, que va a ser avalado a nivel internacional por la Universidad de Cambridge con los exámenes de KET, PET, First Certificate, el CAI, que son los exámenes que nos van validando los niveles que tenemos. También, por ejemplo, es importante el IELTS, que es uno de los exámenes, o estos exámenes siempre debemos de presentarlos, por ejemplo, para ser admitidos como estudiantes en otro país, para poder trabajar en otro país. Y si bien es cierto, volvemos, relaciones exteriores, relaciones internacionales, cuando quieren ser parte del cuerpo diplomático de México, además de presentar un examen de conocimientos generales, deben de presentar un examen de inglés. ¿Qué necesitamos para llegar a todo esto? Fíjense bien, necesitamos 4 habilidades para hablar un idioma. El habla, el escucha, la escritura y el oído. Eso es importante, debemos de manipularlo todo, debemos desarrollar estas 4 habilidades para lograr decir, estoy hablando este idioma. Cambiamos por favor la diapositiva.
Aquí nuevamente nos dicen cuáles son las certificaciones que debemos de ir presentando para incrementar nuestros niveles de inglés, y no solo del idioma inglés, alemán, portugués, el que tú quieras estudiar. Todos se van a evaluar de esta forma, de A1 a C2. Pero ¿qué es lo que te va a ayudar? ¿Qué te va a dar esto? Un mejor nivel de trabajo, el ingreso a mejores oportunidades laborales, porque puedes desarrollarte de una forma adecuada. ¿Qué sucedió y qué tristemente ha pasado en nuestro país en estos últimos tiempos? Acaba de suceder, y creo que todos vieron esa nota, en lo que las personas de la Secretaría de Turismo, aunque se diga que hackearon la página, tuvieron a bien traducir las estaciones del metro. Cuando estudiamos, cuando fortalecemos el área básica de inglés, sabemos que los nombres de los lugares, los nombres de personas, los apellidos no se traducen. Por lo tanto, es un disparate que a la estación de Cuatro Caminos le hayan puesto Four Ways, ¿no? O Warrior, que es guerrero, le hayan llamado así al estado de Guerrero. New Lion, ¿no? Nuevo León. Eso no tiene un cambio. Y es la parte en la que ustedes como jóvenes, la parte en la que ustedes como estudiantes de estas carreras deben de considerar. Tal vez, o sea, en el momento decimos, ¿cómo es posible que haya sucedido? Pero es el área de oportunidad más grande que tú tienes para no considerar la materia de inglés como una materia de relleno, la materia a la que no puedo entrar, la materia a la que pido permisos, porque ve qué necesario es a nivel mundial. ¿Quieres estudiar, trabajar en la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Quieres tener un mejor nivel en el derecho corporativo? El inglés es una de las llaves más importantes. Cambiamos, por favor, la diapositiva. Tenemos aquí relaciones exteriores, también, ¿por qué no? Los abogados pueden trabajar en estas áreas. La Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué necesitas? Primeramente, poderte comunicar perfectamente en el idioma inglés. Continuamos, por favor, con la siguiente. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los beneficios del habla del idioma inglés? Más probabilidades y posibilidades de enrolarte en empresas transnacionales. Incrementar tu salario, incrementar tu valor y competencias y convertirte en un candidato para intercambios académicos o de liderazgo. Actualmente el gobierno de Canadá y también el gobierno de Estados Unidos han aperturado programas de estudio, programas de tanto presenciales como en línea, pero principalmente los presenciales, para que tú puedas estudiar 1 o 2 semestres en sus escuelas. Hay escuelas que incluso manejan este tipo de intercambios, pero ¿qué necesitas? Necesitas el idioma inglés. Debo decirles, ¿podemos cambiar por favor la diapositiva? Debo decirles que en 2001 fue cuando los suizos lograron establecer y formalizar este nivel de idioma, me refiero al marco común de referencia europea, en 2001 y se dio a conocer en Europa en el año de las lenguas europeas. De ahí se dio a conocer a nivel mundial cómo es que ahora nos evaluarían para saber cuál es nuestro nivel de inglés. En México llegó en el 2002 principalmente a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y al Instituto Politécnico Nacional. Debo decirles que fui la primera generación que presentó los exámenes de KET y de PET y nivel avanzado en el Instituto Politécnico Nacional, ya como parte de esta nueva estrategia en la que nos evaluarían el nivel del idioma inglés. Por lo que quiero decirles, alumnos, que no hay un porcentaje de inglés. No hablas un 30, no hablas un 20. Tenemos todos que apegarnos a este marco europeo, a este marco común europeo de referencia, en donde vamos a ser evaluados de forma escrita, hablada, lectura y oído para considerar cuál es nuestro nivel y qué necesitamos. Realmente necesitamos estudiar. Hay que perder el miedo a la gramática, a los puntos, a las comas, a las frases. Hay que infiltrarnos en el idioma inglés y, ¿por qué no?, también en el francés
u otros idiomas. Hay muchos espacios, muchas áreas y vamos por certificaciones también para incrementar nuestro nivel. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Jacqueline. Vamos a revisar en un momento más si es que tenemos algunas preguntas o participaciones de parte de nuestra comunidad. Sin embargo, bueno, a mí me resulta sumamente interesante los aspectos que usted nos pone en perspectiva, este panorama no solamente local, sino internacional y mundial. En un momento en el que la globalización es una realidad, en que incluso eh, yo me acuerdo, ya tengo algunos años más que la mayoría de mis alumnos, pero bueno, antes decir que viajar al extranjero era algo que tenía que ser revisado a veces hasta por años, ¿no? Planeado y estructurado y el presupuesto. Hoy Así en es. día resulta un tanto más factible que nuestros chicos, que nuestros jóvenes de repente a través de redes se hayan hecho amistades, participen de comunidades internacionales y bueno, decidan ir a conocer esos otros países. En efecto, el inglés te abre puertas de relaciones sociales, de conocer, de primera mano esas otras culturas y de conocerles sin esa barrera, ¿no? Sin esa barrera de idioma que en mucho nos limitaría la experiencia de interiorizar, de atrapar esa experiencia en su totalidad. Entonces, bueno, creo que sí, comentaba usted dentro de los beneficios que incrementa valor a nuestro trabajo, a nuestra empleabilidad, bueno, creo que también aumenta valor en experiencias, ¿no? Nuestras experiencias pueden ser muchísimo más gratas, pueden consolidarse como tal en toda su amplitud de atraparla como experiencia, incluso en un viaje o incluso cuando recibimos nosotros visitantes internacionales, vaya que romper con esa barrera del idioma nos permite nutrirnos mucho de ese otro, ¿no? Creo Así es. que nos están pasando una pregunta de nuestra comunidad, permítame. Sí. Bien. Jani Chávez nos pregunta, maestra, ¿algunas plataformas donde podamos reforzar lo mencionado? Me imagino que algunas plataformas que sean amigables con nuestros alumnos o con nuestra comunidad que en general quiera fortalecer su conocimiento o su grado de avance en el manejo de un segundo idioma. Puedo posteriormente en clases enviarles las plataformas o ejercicios precisamente de la Universidad de Cambridge. De hecho, durante esta semana los alumnos están haciendo una pequeña evaluación de la Universidad de Cambridge donde nos dice cuál es el nivel de inglés que tienen ellos referente a la gramática. Entonces, les comparto a ellos las plataformas, principalmente de Cambridge, donde vienen algunos ejercicios para reforzar el tema de la gramática. Maestra, ¿estas plataformas son abiertas incluso no sé, se me ocurre, para personas que no están en un formato escolarizado, pero que son un tanto autodidactas? ¿Hay plataformas abiertas de ese tipo? Sí, sí hay algunas plataformas abiertas. Obviamente cuando son abiertas los ejercicios son reducidos. Sin embargo, lo que vamos a hacer en UTP, que ya empezamos a hacer principalmente con los alumnos del sábado, estamos nutriendo una plataforma con todos los aspectos gramaticales, auditivos. Tenemos las diapositivas donde viene toda la gramática, la parte de listening y algunos ejercicios. Entonces, en la escuela ya estamos trabajando también con una plataforma propia para tener todos esos ejercicios y poderlos nutrir con ejercicios reales y que además nos ayuden al nivel de nuestros alumnos. Claro, ok. Checo algunos otros comentarios de nuestra comunidad. Mónica Corona, no, más que una pregunta, es como un comentario.
nos dice, Mónica Corona es de pedagogía. Yo creo que es mejor que desde pequeños les enseñen otro idioma, ya que es más fácil que lo aprendan. ¿Esto es cierto, maestra? No, lo que pasa que como adultos nosotros ya ponemos como el freno de es que es difícil, es que me cuesta trabajo, es que porque algo a lo que me he enfrentado mucho, chicos, es que dicen, bueno, es que nosotros decimos los zapatos negros, pero ellos dicen los negros zapatos y entonces todo lo dicen al revés y yo no lo entiendo. No, lo que pasa es que también como docentes tenemos que ir paso a paso. Los procesos de lectoescritura en español, pedagogas, no me dejarán mentir, empiezan desde que haces una rayita, desde que tienes que analizar qué tanta fuerza por edades, sabemos qué tanta fuerza tiene el niño desde su hombro hasta su mano para poder escribir. En inglés es exactamente lo mismo y no importa la edad que tengas. Tenemos que ir desde el alfabeto, desde los sonidos, desde las palabras básicas hasta ir armando los enunciados. Es cierto y es real que si tú le enseñas a un niño desde los 3 años el idioma, puede adquirirlo como una segunda lengua. Esa es la diferencia. Cuando tú le enseñas a un niño desde los 3, 4 años el idioma, puede adquirir incluso como una segunda lengua materna. Como adultos no logramos, ya no se considera como una lengua materna, pero sí podemos aprenderlo y aprenderlo con muchas técnicas y dinámicas. Por eso, actualmente también, y sobre todo en el tema del constructivismo pedagogos, hemos trabajado mucho a través de también los cantos. El problema es que luego ya en universidad me da pena cantar, me da pena pronunciar y con los niños no pasa. Y por ejemplo, pedagogía y psicología deberían de ser los menos temerosos o penosos en ese aspecto, porque en algún momento lo vamos a hacer enfrente de los niños. Y entonces, si nosotros decimos en pedagogía, en constructivismo, nos lo dice David Ausubel, ¿no? Aprendes a través de lo que ya conoces. Desde ahí parte el constructivismo. Entonces, si tú vas en la calle, aunque seas adulto, y dices car, house, tree, no sé, street, calle, y vas repasando todo lo que tú ves, tú estás construyendo, tú ya sabes qué es, tú ya lo conoces, lo pisas, lo ves todos los días. Entonces, en ese momento, tú lo empiezas a fortalecer con vocabulario, pero a veces como nosotros mismos ya bloqueamos nuestro cerebro, no lo podemos aprender. Y no solo podríamos aprender inglés, podríamos aprender francés, portugués, pero es gramática y vocabulario, y es lo que los adultos a veces ya no queremos realizar. Y con los niños no empiezas con la gramática, empiezas primero con el lenguaje, con el baile y con el movimiento, y ustedes saben que la interiorización se da de forma automática. Con el adulto cuesta más trabajo porque además tiene 1000 cosas en la mente. Ese es como el pequeño gran cambio que hay. Perfecto. Muchas gracias, maestra. Otro comentario de Jackie Malagón, de estudiante de psicología. Considero que un segundo idioma es importante para cualquier área u oficio que desarrolles y la mayoría de las veces te da muchas mejores oportunidades de trabajo. Parte de lo que nos comentaba, ¿no? Tenemos un grado de empleabilidad incluso mayor respecto de quien no lo maneje, de quien apenas lo esté considerando. Ahí está comunidad, entonces, mentira que ya como adultos no lo aprendamos. Son nuestras resistencias, ¿no? Mentira. Exacto, Sí. fue ahí. Cintia Maricruz Torres. Cuando en nuestros CVs, cuando en nuestro currículum anexamos nuestro nivel de inglés, ¿cómo nos recomienda que lo redactemos? El nivel de inglés. El nivel de inglés lo vas a redactar de acuerdo a las certificaciones que tengas. Actualmente en los empleos, si tú no presentas un examen validado, tal como les acabo de comentar, por la Universidad de Cambridge o por un IELTS, que son los más conocidos, para las empresas no tienes el nivel de inglés. ¿Por qué? Porque tú no puedes decir tengo el 30%, tú lo estás mencionando. Sin embargo, como les acabo de decir, a nivel internacional, lo único que cuenta y que tenemos que tener en cuenta siempre es nuestras certificaciones. Aquí en México actualmente el CENI, que fue
elaborado por la SEP, ellos validan el nivel que tienes, pero solo es una validación nacional. Lo importante, estudiantes, es que vayamos trabajando para ir viendo el tema de las certificaciones de Cambridge o de IELTS. Esa es la parte que necesitamos ahora, decir, tengo un nivel intermedio, traigo mi certificación B1 de IELTS o de Cambridge. Esa es la forma que ahora consideran los empleadores. Perfecto, gracias maestra. Otro comentario de Luz del Carmen, alumna de turismo. Gracias a la profesora. En este tiempo que ha sido poco, creo que he aprendido más que con algunos otros profesores. Espero que volvamos a tener la oportunidad de trabajar de nuevo con usted. Ahí una de sus Muchas alumnas gracias, de Luz. nuestra Y comunidad. mis alumnas, sí. Sí. Elitania nos comenta, el inglés es un idioma importante ya que efectivamente nos abre las puertas y fronteras. Ojalá que lo metan como materia en UTP desde que inician las carreras. Muchas gracias. Sí, en efecto, en varias de nuestras licenciaturas están desde un inicio, no necesariamente en todas, y algo de lo que estoy observando aquí, tenemos, lo comento, todavía está como un proyecto en pañales, pero sí tendiente a crecer. Teníamos en UTP el proyecto a un mediano plazo de ya tener como nuestro propio centro de idiomas y bueno, con ello también la oportunidad de certificaciones. Ojalá y bueno, vamos a convencer y a seducir a la maestra Jacqueline para que forme parte de ello también. ¿Sí? Bueno, Claro creo que sí, maestra. que la mayoría de los comentarios van en ese sentido. En efecto, somos una comunidad consciente, somos una ciudadanía consciente del idioma. Quizá algunas resistencias, no necesariamente en todas las áreas, lo comentaba por ahí hace ratito Beto, creo en un comentario hablando o haciendo referencias a sus alumnos de derecho. No ubico seguramente es docente en otra institución, pero comenta Beto, no necesariamente todos los alumnos tienen resistencia. Algunos de mis Claro. alumnos en Derecho les ha encantado y concuerdo totalmente contigo, Beto, creo que sí. Hay alumnos o habemos personas, más que alumnos, habemos personas que tenemos algún gusto, preferencia por algún idioma, y que tiene que ver con lo que maneja la maestra Jacqueline, nuestra realidad también nos va aullando, nuestros gustos, va tendenciando, ¿no? Lo veía aquí hago mención ahí de una de mis becarias, le gusta mucho el K-pop, va mucho en esa línea. Claro, entonces, ¿qué va a tender a idiomas asiáticos? Va a ser quizá su área de preferencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un área cercana con la que se encuentra. Es la música que escucha, son sus artistas a los que ubica. Entonces, claro, quieras o no, de tu experiencia te está tendenciando a que tengas mayor gusto hacia quizá algún idioma que a otro. Pero bueno, creo que la conclusión esta mañana es, por supuesto que todos necesitamos y nos es de tremenda ventaja el manejo de un segundo idioma. ¿Bien? No sé si quiere hacer algún Así otro es. comentario, maestra Jacqueline, para ir No, cerrando. pues más que nada agradecer esta invitación y la disposición, de verdad, la disposición y el gran trabajo que están haciendo los alumnos de los grupos con los que estoy trabajando, porque realmente hemos ido a un ritmo rápido, sin embargo, están trabajando muy bien. Veo alumnos muy convencidos y muy comprometidos, y entonces de igual forma es lo que nosotros como docentes tenemos que entregar a ellos. Trabajo, estamos, insisto, trabajando ya todos en una plataforma, tal vez en este momento pequeña, pero de que ya la estamos nutriendo, y fue una idea que salió del grupo de los sábados en la tarde, hacer una plataforma y tener todo lo que podamos ya como nuestra biblioteca virtual en UTP, de todos los temas básicos y de vocabulario del idioma. Entonces, en breve, maestra, le envío también la clave para que nos pueda acompañar y vea lo que estamos haciendo ya en este cierre de cuatrimestre con los alumnos de UTP. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, maestra, gracias por su disposición, gracias por esta mañana en la que creo que varios
a partir de esta situación volveremos a considerar que ya es momento para retomar el manejo e incluso algo muy importante que usted menciona, la certificación. Por supuesto que en el entorno laboral y social que se nos avecina, también va a jugar una carta muy importante las certificaciones, toda la evidencia documental en certificaciones que nuestros jóvenes puedan acreditar. Y por supuesto que en UTP también estamos conscientes de ello. Excelente mañana, maestra Jacqueline, excelente mañana en nuestra comunidad. No se despeguen, 11:30 continuamos con nuestra tercera ponencia de este primer día de nuestra jornada de ciclo de microconferencias. Muchas gracias, maestra Jacqueline. Excelente día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.